comentarles a quienes se están incorporando en este conversatorio del Centro de Estudio Democracia y Progreso, que esto corresponde a una iniciativa del Centro que consta de 4 seminarios que estamos realizando durante los meses de julio y agosto. Uno ya se efectuó, que tuvo relación con desarrollo y economía. Este segundo tiene que ver con descentralización. Hay un tercero que vendrá la primera semana de agosto, que dice relación con el sistema político. Y el cuarto con derechos sociales. Y esperamos nosotros como Centro de Estudio hacer una contribución al conocimiento de la propuesta constitucional que nos ha hecho la Convención. Los dejo con Ernesto Tironi, que es el moderador del seminario. Ernesto. Muy buenas tardes a cada una y a cada uno. ¿Se escucha bien? Sí. Muy bien. Como pasa en las regiones, yo estoy también en una región cercana a Santiago, pero igual fuera en Quintay, y aquí falla el internet y a veces la luz cuando hay temporales. Así que si eso pasa, va a seguir Luis Felipe. Pero me siento muy contento que esté en igualdad de condiciones precarias a veces, como pasa en las regiones. Y sin más preámbulo, quiero presentarle a nuestros dos panelistas, Heinrich von Beer, del sur, de la región de la Araucanía, Temuco, y Tomás Elwin, de la sexta región, de O'Higgins. Y vamos a empezar con las exposiciones de ellos, que van a ser de un máximo de 30 minutos, y después tenemos tiempo para que contesten preguntas que les pedimos que las pongan por el chat. Primero quisiera presentar a Heinrich. Él fue rector de la Universidad de la Frontera y es profesor de la universidad. Y fue el primer presidente y fundó Chile Descentralizado Desarrollado. Y coordinó un grupo de 23 muy distinguidos profesionales que trabajaron en una propuesta de descentralización. Y organizó el 2014 y fue vicepresidente de la Comisión Presidencial de Descentralización y Desarrollo Regional. Así que en primer lugar dejo con ustedes a Heinrich. Bueno, muchas gracias Ernesto por esta introducción. Muchas gracias Felipe por la invitación y a vuestro centro. Felicitaciones por la iniciativa y de poner la descentralización como un tema central de estas conversaciones. Nosotros creemos, y con evidencia de los últimos 40 años, que Chile no va a alcanzar la condición de país desarrollado con una distribución equitativa en lo social y en lo territorial de los beneficios de nuestro desarrollo si no se descentraliza. Se puede o no compartir esa premisa, pero es desde esa mirada, desde esa convicción y de ese compromiso que hemos organizado nuestra Fundación Chile Descentralizado como organización plural de la sociedad civil y academia de regiones. Para focalizar lo que quiero compartir, me voy a permitir hacerlo a través de un PowerPoint que nos focaliza bien en lo que realmente nos importa. El título que les propongo es Descentralización en la nueva Constitución, pero el subtítulo tiene que ver no con el qué, sino que con el para qué, porque la descentralización, siendo muy importante, como lo es, no es el fin, es un medio para servir un fin anterior y superior, que es el desarrollo social y territorial más equilibrado, más justo y más digno en nuestro país.
Y aquí vamos a hablar de la propuesta de forma de Estado que nos entrega la Convención Constitucional y de los principios constitucionales, y también brevemente el tema todavía en controversia de la Cámara de las Regiones. Entrando en esa materia, quiero también compartir nuestra convicción, pero al mismo tiempo nuestra invitación. Desde un comienzo, nuestro trabajo durante ya 40 años ha sido una apuesta y un compromiso exigible a diario de pluralidad, de transversalidad, porque en esta tarea tan fuertemente resistida hasta el momento necesitamos de todos. Por lo mismo, nos alegra que en la propuesta de la Convención y en el debate tan polarizado, tan enconado, a veces tan cargado de mentiras parciales y de odios por lado y lado, sobre todo de los dos extremos, al parecer las propuestas de descentralización no están, por lo menos no por ahora, y espero que no lo lleguen a estar en el centro de esas conversaciones binarias de blanco-negro, bueno-malo, apruebo, rechazo. Con esa esperanza quiero entonces compartir qué es lo que son los fundamentos. Aquí tenemos nosotros la distribución de norte a sur de nuestro querido país como legado de la naturaleza o del creador, con su rica diversidad de norte a sur, versus el Chile demográfico y el Chile político y el Chile lamentablemente tributario también. Esa es la situación en la que nos hemos ido acumulando cada vez más, y que está ligado a muy fuertes intereses que por lo tanto se resisten a tener un país más descentralizado, con una distribución más equitativa y armónica. Nuestra propuesta no es de chauvinismo regionalista, no se trata de descentralizar cualquier cosa a cualquier lugar, pero por lo tanto el patrón, el indicador para medir cuánto y dónde y hasta dónde es en qué medida ello contribuye a mejorar las condiciones de vida de todas las personas, de todos los seres humanos, sin distingo en la comuna donde viven y sin distingo en la cuna en la que nacen. Y por eso lo comparamos con este animal, el Diplodocus, porque se trata de lograr una mejor distribución del poder y también del conocimiento, que en definitiva es poder, y porque todavía hay demasiados dinosaurios contemporáneos que se oponen, que se resisten a poder avanzar mejor en descentralización. Nuestros aportes al conocimiento y al debate nacional son el sustento argumental en el cual se inspira nuestra propuesta constitucional. Esto no nace hace 1 o 2 años atrás, sino que viene de larga data. Lo voy a resumir. La obra fundacional que hicimos el año 2009, convocando a un conjunto muy plural de 100 coautores para pensar Chile desde sus regiones. Este texto ha adquirido carácter fundacional como el principal texto de referencia. Sus ejes han sido validados hasta el momento. Luego, en 2014, hicimos la Comisión Presidencial en Descentralización y Desarrollo Territorial como propuesta, que inspirado en los ejes del libro anterior, como ya se dijo, organizado originalmente desde acá de Temuco, tiene una serie de principios y propuestas que en gran medida las hemos recogido y actualizado en la propuesta más reciente ahora para la Convención Constitucional. También hay un libro de El arranque de la descentralización y un libro de descentralización 2.0, que por primera vez plantea el tema de la necesaria gobernanza que Chile necesita. Y por último,
el concepto ya mucho más integral de desarrollo territorial, pero en términos colaborativos entre los distintos actores locales, regionales y nacionales del desarrollo. Entrando en descentralización política, vean ustedes la distribución de cómo se distribuye la autoridad regional entre los países de la OCDE. Italia está a la cabeza en esta comparación y Chile está a la cola. Y si lo comparamos con la distribución geográfica, la configuración geográfica de Chile, desde luego es el país, pero peor en cuanto a distribución de poder político. No sé si sea casualidad o no que el modelo de Estado regional que propone la Convención se asemeja bastante al que tiene hace muchas décadas ya Italia. Italia está ahí a la cabeza, como ustedes pueden observar. Aquí vemos la distribución de los recursos, del total de los recursos nacionales, cuáles de ellos se deciden a nivel subnacional. Y vemos entre los países de la OCDE, y vemos que Chile está junto con Turquía, Hungría, Portugal y Grecia, como los más malos. Pero si lo comparamos con la configuración geográfica de esos países, nos damos cuenta que Chile con mucho, hoy todavía es el peor país en cuanto a la decisión de los niveles subnacionales, municipios y gobiernos regionales, sobre el total de ingresos y gastos nacionales. Otro dato que realmente asusta, por no decir da rabia, todos sabemos cuál es la importancia de la inversión pública como desencadenante de nuevas y mejores oportunidades de desarrollo. Pues bien, el promedio de la OCDE es del orden del 60%, Canadá a la punta con 95% de la inversión pública anual que se decide entre comunas y el caso de ellos provincia. Y Chile en el último impresentable y vergonzoso, solo 12% de aquella inversión que desencadena nuevo desarrollo se decide a nivel de municipios y gobiernos regionales. Entonces, claro, siempre se decía, esto no se puede modificar porque la Constitución vigente no lo permite, porque no permite descentralización fiscal. Bueno, ahora se abre la oportunidad para que sí lo permita, y eso es una oportunidad que hay que aprovechar, pero en forma muy, muy responsable, para no caer en extremo de países vecinos que en este sentido realmente no son un buen ejemplo a imitar. El otro dato que quiero compartir y que yo creo que es el más grave y más impresentable de mantenerlo así, es la distribución de recursos, perdón, disculpen, la disponibilidad de recursos para atender necesidades sociales básicas que disponen los habitantes. No el total de recursos, sino que el total de recursos por habitante. Y en un mismo país, en un mismo sistema político y económico, hay comunas, las que están aquí al lado izquierdo, que tienen 5, 10 y en algunos casos extremos hasta 15 veces más recursos por habitante. Siempre van a haber diferencias, por supuesto, pero no es aceptable política y éticamente que existan diferencias tan extremas, porque todos son habitantes y seres humanos a lo largo del territorio. La presidenta de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, el año 2019, en un discurso dijo que Chile tiene un déficit en descentralización y participación. Y nosotros compartimos en alto grado esa premisa cuando antes de la pandemia convocamos a un grupo calificado de 23 personalidades. Muchos de ellos ustedes los conocen aquí, por ejemplo, Alejandro Ferreiro, Tomás Jordán, Leonardo Letelier, Humberto Nogueira, Andrea Repeto, Esteban Smulevich, Juan Andrés Varas, Ismael Tolosa, etc. Pues bien, un grupo muy plural, muy transversal, con distintas visiones de sociedad, distintas pertenencias institucionales, profesiones, regiones, etc. Todos aceptaron la invitación, fue un muy buen punto de partida,
esto lo apoyó la Fundación Konrad Adenauer y nuestro sponsor principal, que es la Universidad de la Frontera. Nosotros no sabíamos que venía pandemia, lo que nos complicó y demoró muchísimo para llegar a resultados. Lo que yo voy a comparar ahora es lo que propusimos como grupo de los 23 y que de eso está presente de una u otra forma en la propuesta constitucional. Quiero decir que fuimos una de las pocas organizaciones que presentaron una propuesta completa, escrita, impresa a cada miembro de la comisión, que tuvimos una audiencia muy completa con la Comisión de Forma de Estado y Descentralización al comienzo, por el hecho que habíamos hecho una entrega muy completa, en vez de que las audiencias que normalmente duran 15 a máximo 20 minutos, nosotros tuvimos casi 2 horas de audiencia y luego una interacción bastante provechosa con parte de los miembros de la convención, ya sea porque nos preguntaban o porque nosotros mandábamos algunas actualizaciones y respuestas. Debo decir que esa interlocución no funcionó, no es que no quisiéramos, con los dos extremos. Estábamos más bien en diálogo con los sectores más de centro. Entonces ahora entro en un resumen de comparación. Al lado izquierdo ustedes ven lo que dice la nueva Constitución, al lado derecho lo que nosotros proponíamos o propusimos. El modelo de Estado que propone la Convención es el Estado regional. Aquí debo, sin caer en academicismo, decir que hasta donde entendemos no hay ninguna constitución contemporánea que explícitamente hable del modelo de Estado regional. Eso no significa que no haya muchas propuestas, que no hay bastante investigación, pero ninguna constitución contemporánea lo llama así. Sin embargo, tiene caracterizaciones. Nosotros hablábamos originalmente de un Estado, un modelo de Estado unitario, pero solo en lo esencial, para que la condición de unitario no sea obstáculo para descentralizar, y todo el resto integralmente descentralizado. Una vez que conocimos la propuesta de Estado regional, nos habríamos preferido, pero esto ya es un razonamiento más académico, de llamarlo Estado descentralizado, más que regional. ¿Por qué? Porque el término regional fácilmente induce a entender que el nivel local, el nivel municipal, que sin duda es el más importante porque es el que está más cercano a la ciudadanía, a las personas, como que está excluido. En la propuesta de la Constitución, el nivel municipal para nada está excluido, pero el título Estado regional puede inducir a esa interpretación. Luego, lo que tengo marcado en blanco son una serie de propuestas nuestras que están casi textualmente, o por lo menos conceptualmente, digamos, introducidas, aceptadas por la Convención. En una parte, nosotros decimos que el Estado de Chile existe sobre un territorio único e indivisible. Eso está textualmente asumido por la Convención y ustedes comprenderán que es una definición de efectos muy relevante, que lamentablemente en los debates no se ha destacado suficientemente. En cuanto ahora al modelo de Estado, el artículo 1 de la Convención menciona en los principios fundamentales la condición de regional. Luego, el artículo 165, bueno, aquí nuevamente viene una comparación. Debo decir que la totalidad de los 14 principios constitucionales que nosotros propusimos de descentralización política, administrativa y fiscal económica están todos asumidos, sin duda con títulos y fraseos diferenciados, no todos idénticos, lo que es natural, y por lo tanto aquí en esta comparación lo que está marcado en blanco es lo que está en nuestra propuesta y reaparece de una u otra forma en la propuesta constitucional, como por ejemplo
los principios de probidad, de transparencia y de rendición de cuentas, el principio de eficiencia, el principio de responsabilidad, están distribuidos en distintas partes, pero están presentes como a nosotros nos importaba mucho que ocurriera. También están el principio de autonomía financiera en los ingresos, eso con las cifras que yo les mostré delante de regiones y de municipios, ustedes comprenden que es muy importante y es lo que algunos de los macroeconomistas, no sé si sea el caso de Ernesto, se resisten de crear condiciones para que en forma muy acotada, muy limitada, los municipios, sobre todo los gobiernos regionales, puedan generar recursos propios. Desde luego no como lo hacen algunos de los países vecinos, que ha generado endeudamiento, déficit fiscal, etcétera, etcétera. Quiero decir que en esto de la autonomía fiscal regional y nacional, en la coordinación fiscal y en nuestra propuesta de solidaridad interterritorial y de suficiencia en el financiamiento de las competencias para que el traslado de competencias, digamos, no siga con la mala práctica de los gobiernos centrales de turno de traspasarle a los municipios más y más competencias que no van asociados a los recursos humanos y financieros para bien cumplirla. En todas estas propuestas de una materia tan compleja como es descentralización fiscal, nosotros durante años nos apoyamos de la asesoría de calificados expertos en descentralización fiscal del BID, que a su vez interactuaban con los expertos en descentralización fiscal nuestros, como es Leonardo Letelier, como es Ismael Tolosa. También nos inspiramos en el modelo de la Unión Europea para la propuesta de crear un fondo de solidaridad, de equidad y solidaridad interterritorial, que responde, recuerden ustedes, cuando cayó la cortina de hierro, se incorporaron una serie de países de Europa Central y del Este a la Unión Europea, y ahí se aplicó un modelo dinámico que establecía progresivamente, en base a indicadores, las condiciones de ir equiparando, de ir acercando el piso de las comunidades más vulnerables de esos países. También lo aplica Japón, también lo aplica Australia. Lo que quiero decir que en una materia tan compleja no es simplemente una volada improvisada, sino que elaborada con mucha seriedad. También nos está acá en el gráfico, nosotros tanto en la Comisión Presidencial del 2014 como mirando la experiencia internacional de países serios que lo hacen en forma muy acotada, la posibilidad de que los gobiernos regionales puedan asumir algún nivel de endeudamiento, pero muy restringido y muy acotado para proyectos de inversión de gran envergadura que pudieran dar lugar a alianzas estratégicas en distintas regiones. Pero con una clara prohibición, como lo recoge casi textualmente la Convención ahora, de que esto no puede ser destinado a gasto corriente, debe ser integralmente asumido por el deudor, establece límites máximos del endeudamiento como porcentaje del presupuesto anual de la región, no puede aplicarse en periodos electorales y no pueden destinarse, repito, a remuneraciones ni a gasto corriente. Luego, otros principios, el principio de prohibición de tutela, ellos lo ponen en positivo, prohibición de no tutela, que en el fondo significa que ninguna unidad territorial puede ejercer tutela sobre la otra. Muy importante el principio de diferenciación territorial, porque como tenemos un país tan ricamente diverso, la aplicación de políticas uniformes, homogéneas, es antinatura. Desde luego no se trata de aplicar políticas y recursos diferenciadamente según los favores políticos de los alcaldes, gobernadores regionales y presidentes de turno,
pero sí una capacidad desde la tarea pública de responder mejor a las ricas y muy importantes diferencias sociales y territoriales de nuestro país. El principio de que nosotros, de acuerdo a la literatura internacional, llamábamos solidaridad territorial, que significa priorizar y que está en las mejores constituciones de los países hoy descentralizados y desarrollados, que proviene de 3 encíclicas de la Iglesia Católica, que significa privilegiar el nivel local sobre el regional y estos dos sobre el nivel nacional. Vale decir que todo lo que el nivel local puede hacer igual o mejor, que lo haga el nivel local. Luego, todo lo que no puede, el nivel meso, el nivel regional, y solo lo que los dos anteriores no pueden hacer igual o mejor, eso debe hacerlo el nivel nacional. Dada el intenso debate ideológico sobre el término de subsidiariedad, la convención optó por llamarlo un principio de, perdón, se me fue, un principio, no, se me fue, de proximidad ciudadana o de dar preferencia a lo local y a lo regional sobre lo nacional. Aquí ya íbamos. Paso ahora al tema del poder legislativo. Originalmente, y aquí yo creo que hubo una ausencia de análisis nuestra oportuna, nosotros no incursionamos en el tema legislativo, sino que solamente en la organización territorial del Estado con estos principios. Sin embargo, cuando a fines del año pasado empezamos a saber, a observar y a preocuparnos que se estaba instalando la propuesta de una unicámara, una sola cámara legislativa, que en nuestro análisis hasta el día de hoy habría sido fatal para las regiones y para el avance ordenado y responsable del proceso descentralizador, porque respondía principalmente a un principio de proporcionalidad a la población, legítimamente. Ese es uno de los criterios que desde luego un poder legislativo debe representar, pero el componente regional desaparecía casi por completo. Frente a eso surgió entonces como iniciativa y luego como ajuste y negociación la idea de lo que primero se llamaba Cámara de los Territorios, ahora se llama Cámara de las Regiones, y nosotros hemos respaldado activamente esta opción como respuesta a la unicámara, y luego se inició, y nosotros participamos de eso también, el debate sobre las competencias que debe tener esa Cámara de las Regiones, para que no sea simplemente un órgano formal. El principio básico es de combinar en dos cámaras distintas el principio de proporcionalidad poblacional y el principio de territorialidad. Y eso significa, como lo recoge la Convención Constitucional, de elegir representantes de las regiones sin distingo de su tamaño poblacional. Y como la Cámara de Diputados, perdón, el Congreso, que llaman ahora de diputados y diputadas, es el órgano político, lo importante es que esta Cámara de las Regiones, algunos últimamente dicen, y ¿por qué no se lo llamó el Senado de las Regiones? Es muy importante que tenga las suficientes competencias. Eso fue un intenso debate en la convención, de tiras y aflojas. Yo creo que en esto se quedaron cortos. Si es que hay, ya sea en el evento del apruebo o en el evento del rechazo, la oportunidad de perfeccionar, como esperamos nosotros, cualquiera que sea el resultado que se produzca, porque las encuestas muestran que hay casi un 80% de personas que ya sea que opten por el apruebo o por el rechazo,
quieren modificaciones, quieren perfeccionar, queremos, me incluyo, una propuesta perfeccionada. En ese perfeccionamiento, a modo de ejemplo, en la segunda cámara, sea el nombre con la que se quede finalmente, nosotros creemos que debe incluirse necesariamente los tratados internacionales, porque reconozcamos, los tratados internacionales tienen un efecto positivo, negativo o neutro muy importante sobre el desarrollo de todas las regiones. Tomemos el caso de su impacto sobre las regiones mineras, sobre las regiones frutícolas, las regiones forestales. Sí, perfecto, gracias Ernesto. Quiero ir recordando 5 minutos. Sí, Sí. estoy cercano a término, muchas gracias. Las regiones forestales, las regiones salmoneras, sobre todo los territorios marinos, la Antártida, etc. En consecuencia, nos parece, pero indispensable, que los tratados internacionales sean incorporados a las todavía menguadas, aun cuando últimamente mejoradas, competencias de lo que por ahora se llama Cámara de las Regiones. Con lo cual me estoy ya acercando al término, diciendo que la apelación no solamente ciudadana, no solamente académica, sino que principalmente política, desde la mirada que tenemos nosotros como organización de la sociedad civil y academia de regiones, es un dramático llamado a reconstruir, a recomponer las confianzas de los distintos actores. No va a poder tener un resultado fecundo el proceso desde el 5 de septiembre en adelante si aquí nos seguimos tratando entre buenos y malos, entre los que saben y los que ignoran, los que tienen la verdad absoluta y los que, por otro lado, manejan falsedades, mentiras, fake news, etc. Con un parlamento y los partidos políticos tan desgastados, lamentablemente, en su credibilidad, y con prácticas y estilos que muchas veces han echado a perder el prestigio de la Convención Constitucional, hay una severa necesidad de volver a encontrarnos, de tener la capacidad de diálogo, de construcción de acuerdos amplios, y eso no resulta posible si es sobre la base de un sustrato de tal grado de desconfianzas acumuladas como las que hemos observado últimamente. Eso no es solamente necesario para consolidar un buen proceso de descentralización y de participación, sino que es muy necesario para el conjunto del proceso constituyente en el que estamos como país. Muchas gracias. Gracias, Heinrich, y por atenerte al tiempo. Ahora queremos dar la palabra a Tomás Elwin, que es abogado de la Universidad Diego Portales y magíster en Derecho de la Universidad Católica, y es socio del estudio Prado y Elwin. Fue ayudante de su universidad y profesor también de ella. Y lo interesante es que también es oriundo de la región de O'Higgins. Así es que, Tomás, te ofrecemos la palabra. Bueno, muchas gracias, Ernesto. La verdad, de antemano le pido disculpas a los asistentes y a don Heinrich, pues yo no tengo una presentación tan preparada ni elaborada como la que él traía, pero sí quiero partir de la idea de que a lo largo de nuestra historia republicana, Chile dejó de ser una colonia para convertirse en otra colonia, una colonia de un país llamado Santiago. Y desde que nosotros somos un país independiente hasta ahora, el centralismo ha sido, la verdad es que cada vez increciendo, y se trata de revertir un poquito esta situación
a partir de los años 80 con la incipiente regionalización de la dictadura militar. A mí esto me tocó vivirlo personalmente, pues me crié en una región. Hoy día vivo en Santiago hace ya algunos años, pero la verdad es que las raíces siempre tiran de vuelta a la región y uno siempre se mantiene relacionado con ellos. Y no puedo evitar de dar ciertos datos que llaman poderosamente la atención en nuestro país, que es la distribución de los recursos que existen actualmente y de dónde provienen los mismos y hacia dónde van. ¿Ya? A mí me llamaba la atención, por ejemplo, cuando era niño, estar tan cerca del Teniente, que es una operación minera gigantesca de nivel mundial, y que esa operación nunca se tradujera, por ejemplo, en beneficios para la población, en atracción a la inversión o en mejor calidad de los servicios públicos que existían en la región. O sea, todos quienes crecimos en Rancagua y probablemente todos quienes crecimos en alguna zona que está más bien cercana a Santiago, sabían que nuestras ciudades no son más que dormitorios y nuestra vida en general tiende a hacerse en Santiago incluso laboralmente. Es cosa de ver simplemente el metrotren en las mañanas o la cantidad de buses que sale desde Talca incluso hasta a Santiago todos los días, como si fuese tomar una micro más. Dicho lo anterior, la verdad es que me puse a averiguar algunas cosas y me encontré con algunas sorpresas. Como por ejemplo, las zonas mineras del norte, en específico Antofagasta, tienen un PIB per cápita superior al de Alemania. Y la gente en Antofagasta no tiene ni de cerca la calidad de vida que existe en este momento en Alemania. Lo que hace preguntar hacia dónde van esos recursos, cómo recauda el Estado ahí y cómo se gasta esa plata con posterioridad. Ahora, la demanda por mayor descentralización siempre ha sido una cuestión más bien sentida por todos aquellos quienes hemos estado fuera de Santiago, y la verdad es que no hemos tenido acceso a más que atisbos, más que cariñitos, por decirlo de alguna manera, y siento que la convención en buena hora es primera vez que trata de hacerse cargo seriamente de ese problema. Por lo tanto, mis felicitaciones al respecto. La convención constituyente en este tema particular, si bien yo, y esto es público, pues, puesto que yo formo parte de Amarillos por Chile, si bien el texto propuesto por la convención, yo personalmente voy a todo rechazo, invito a todo el resto a que también así lo haga, pero lo tengan en conciencia. A mí en particular me gusta la propuesta descentralizadora que tiene, aunque creo que se queda corta en muchos aspectos. ¿Ya? El primer aspecto que quisiera destacar es que se disgrega el país en autonomías territoriales, en autonomías regionales, en comunas autónomas, y por último, en autonomías territoriales indígenas. ¿Ya? Estos aspectos son importantes, ¿por qué? Porque la descentralización no solamente toca a las regiones, sino que también toca a las comunas y a las autonomías territoriales indígenas. Y bueno, y ahí tocamos el concepto de plurinacionalidad que por esta particular ocasión lo voy a saltar y lo voy a dejar un poco atrás. Me quedo con la sensación de que el nuevo texto constitucional, si bien hace un proyecto descentralizador en forma administrativa, hay ciertas cosas que deja atrás que hubiese sido interesante que se hicieran. Uno de los grandes problemas en las regiones es no solamente cómo administrar el gasto, que eso se ve, por supuesto, desde el gobierno central, que se ejecuta a través de las CNMIs correspondientes, sino que es cómo generar su propio presupuesto, cómo generar sus propios ingresos. Cuestión que esta Constitución no resuelve, y por lo tanto creo que va a quedar un poco al debe en cuanto a una descentralización efectiva. Hoy día nosotros tenemos una población y un sector económico súper concentrado en Santiago y en un par de regiones más, de hecho Valparaíso y Concepción, que son las grandes ciudades que tiene Chile, y la verdad es que el proceso de regionalización que comenzó a partir de la dictadura, si bien generó un proceso de crecimiento sostenido de las ciudades que son capitales regionales, no lo hizo a costa de Santiago, sino que lo hizo a costa de pueblos o ciudades más pequeñas que circundan a las capitales regionales. Por lo tanto, mal se podría hablar de que el proceso de regionalización ha sido un éxito, sino que ha tendido a concentrar aún más la población y a sacarla de las comunas aledañas a las capitales regionales, como bien decía. Esto pasa en Rancagua, que por supuesto empieza a comerse la población de Rengo, de Machalí, de
de Granero y de San Fernando, que también es una ciudad que forma parte de la sexta región, sin que se vea mucho desarrollo ni muchas prestaciones en esos sectores. Hace un ratito yo decía que Antofagasta hoy día tiene un PIB similar al de Alemania, sin que la gente de allá pueda vivir como en Alemania. ¿Y por qué no puede vivir como en Alemania? De hecho, pasa una cuestión que es bien anecdótica. Tengo varios amigos que trabajan hoy día en notarías o en fiscalías de empresas que están con sus actividades radicadas hoy en Antofagasta. Y aquí quiero decirlo porque una de mis especialidades es el derecho tributario, por lo tanto esto me toca de cerca. Esta gente se moviliza el día domingo en la noche hacia Antofagasta y vuelve a las 2 semanas a Santiago. Y por ningún motivo están dispuestos a llevar a sus familias a Antofagasta, sino que pretenden hacer este viaje una y otra vez. Y uno dice, esto es rarísimo, ¿por qué en una región que tiene el PIB de Alemania la gente no está dispuesta a irse a vivir allá? Y la respuesta es la falta de servicio, la falta de provisión la falta de expectativas de crecimiento, la falta de educación, de salud, de camino, de seguridad, etc. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El Estado finalmente está extrayendo recursos de allá mediante la recaudación fiscal y la misma queda finalmente concentrada en Santiago para que desde Santiago se reparta nuevamente a las regiones. No existe hasta ahora una ley de rentas regionales que permita recaudar impuestos en regiones y mantenerlos ahí. Por lo tanto, cualquier plan descentralizador que no se haga cargo de ese problema, yo tengo la sensación de que va a fallar. Por mucho que descentralicemos las decisiones administrativas y de gasto presupuestario que permitamos o no mantener en regiones, que de hecho la Constitución no se hace cargo de eso, sino que lo delega expresamente en la ley, a pesar de que tiene un capítulo de autonomía fiscal que es bastante extenso. En cuanto a ese capítulo de autonomía fiscal que nosotros podemos ver en la Constitución, que se encuentra regulado en el artículo 244 y siguientes, las entidades territoriales se detalla que van a tener las siguientes fuentes de ingreso: los recursos que le asigna la ley de presupuesto, los impuestos en favor de la entidad territorial, la distribución de los impuestos establecida en la ley de presupuesto, las tasas y contribuciones, la distribución de los fondos solidarios, la transferencia fiscal interterritorial, la administración y aprovechamiento de su patrimonio, las donaciones, herencias y legados que reciban conforme a la ley, y otras que determinan la Constitución y las leyes. Como podrán haberse dado cuenta, si es que estuvieron atentos, el gran ausente de esto es la capacidad de establecer algunos tributos, por supuesto que debería estar súper acotado, que se recaudaran dentro de las regiones, sino que todo nuevamente va hacia el gobierno central, y el gobierno central va a ser el que va a tender a repartir mediante la ley de presupuesto, que si bien es una ley de acuerdo regional que tiene que pasar por la Cámara de las Regiones, no se permite que las regiones retengan parte de lo que recaudan. Y esto es súper importante porque a la medida que eso no sea así, no hay estímulos tampoco para las autoridades locales a desarrollar planes para desarrollar, y valga la redundancia, planes de desarrollo regional en el largo plazo o en el mediano plazo. O sea, si yo como gobernador regional, por ejemplo, pretendo desarrollar un plan de desarrollo regional que permita la actividad de tal sector empresarial, como por ejemplo, no sé, pongámoslo a la altura, digamos un Silicon Valley en la región de la Araucanía, por ejemplo, donde sea un polo, donde pudiese ser su polo tecnológico que fuese interesante. Si es que no hay un beneficio claro, es difícil que eso se vaya a desarrollar en el tiempo. Me quedo también con la sensación de que la autonomía territorial también distribuye muchas competencias administrativas, pero no da absolutamente ningún tipo de potestad legislativa. Y eso está bien porque Chile no es un Estado federal, por lo tanto es la administración recursiva, o sea, es la administración de los recursos, la ejecución de los presupuestos lo que queda en manos del gobierno regional, pero tampoco hay mucha capacidad de decisión respecto de los temas que les son propios, que pudiesen tener cierta autonomía normativa. O sea, solamente la autonomía normativa que se les da en el proyecto de nueva constitución es la potestad reglamentaria que habitualmente corresponde al presidente de la República y que en el nuevo texto se le da tangencialmente y solo en la medida que la ley lo permita al Estado regional. Por lo tanto, corresponderá a las regiones quienes, cómo se hacen cargo de eso. Y por último, para cerrar un poco mi intervención, tampoco hay absolutamente ninguna competencia judicial, bien que así sea, Chile sigue siendo un Estado unitario. Creo que es una buena idea
creo que conversa súper bien la potestad administrativa con el hecho de que Chile siga siendo un Estado unitario. Creo de todos modos que esto está mal planteado desde el punto de vista de que está hecho para llegar y aplicarse sobre la estructura regional que existe hoy en el país. Y la estructura regional que existe hoy en el país, cabe recordarle, se diseñó durante la dictadura, por sobre, por supuesto, agrupaciones de las 24 provincias, creo que habían sido históricamente a partir del ensayo federal de 1826, pero no se ha, y se hizo pensada esa estructura regional precisamente para las competencias regionales que se distribuyeron en la época. Entonces ahora estamos haciendo un Estado regional donde se otorgan distintos niveles de autonomía, donde existirán distintos fines para un dibujo de un mapa que hoy no tiene absolutamente nada, no va a tener absolutamente nada que ver en caso de aprobarse el proyecto, con la autonomía y con los niveles de ejecución presupuestaria y con los niveles de competencia que van a tener las nuevas autoridades regionales. Por lo tanto, creo que es trascendental si es que llega a pasar este proyecto de constitución y es aprobado el 4 de septiembre, debiera, a mi juicio, rediseñarse por completo el mapa regional de Chile. Cabe recordar que hoy día se va a generar una estructura burocrática importante, dado que existen asambleas regionales, consejos o sea, asambleas regionales, el consejo de los gobernadores, consejo de los municipios, van a tener autonomías para generar sus propias empresas, administrar sus propios servicios para regiones que muchas veces, de hecho en 2 casos específicos, no tienen más de 100.000 habitantes, lo que no alcanza a ser ni siquiera una comuna del sector de Santiago, incluso en las comunas que son más chicas. Por lo tanto, creo que ni siquiera, hasta donde entiendo yo, y aquí Heinrich me puede corregir, creo que ni siquiera existe una norma transitoria que obligue al Congreso de los Diputados y a la Asamblea y a la Cámara de las Regiones a repensar un poquito la estructura y el dibujo regional que tenemos actualmente. Y tiendo a pensar que los incentivos están mal puestos en ese sentido, puesto que no me imagino un representante regional que esté dispuesto a votar a favor de la eliminación de su propia región o a favor de la fusión entre 2 o más regiones. Creo que ese va a ser un problema difícil, creo que los incentivos están puestos en sentido contrario, más bien para ir atomizando cada vez más. Recordemos que en el último gobierno de la señora Michelle Bachelet se crearon 2 regiones más, que fueron súper controvertidas y que hasta hoy hay gente que piensa que no debieron crearse, y no hay norma transitoria que sí lo regule. Por lo tanto, si bien reconozco, y en Amarillo por Chile reconocemos el avance de la norma y de la autonomía fiscal que se les concede a las regiones, ¿cierto? Con los peros que ya hice presente, creo que por una parte es insuficiente, creo que burocratiza en gran medida el avance en la administración de las regiones, burocracia que en algunos casos es necesaria, en otros no, sin hacerse cargo cómo redibujar este mapa. Bueno, y con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias, Heinrich y Ernesto. Gracias, Tomás. Gracias, Tomás. Tenemos varias preguntas en el chat y como no somos muchos, vamos a tener tiempo para contestarlas. Luis Felipe pide excusas que tiene problemas con su internet. Y tenemos varias preguntas de Mariana Elwin, bien interesantes. No sé si las vieron, Heinrich, pero yo en beneficio de todos las pueden ver. Ella se pregunta, sumando y restando, en síntesis, ¿es un avance significativo la propuesta de la Convención para la Descentralización? Y en particular, ¿cómo conviven las regiones autónomas con territorios autónomos? Es algo que yo tampoco entiendo. Esto para Heinrich. Y después hay una pregunta para Tomás. Les pido ser breves para que alcancemos a conversar también ustedes. Vamos, Heinrich, te ofrezco la palabra. Sí, la pregunta tiene 2 planos. Si hay o no un avance significativo, yo lo quiero responder en perspectiva de lo que no ha habido de avance en las últimas 4 décadas. Nosotros como Fundación Chile Descentralizado
hemos ido monitoreando sistemáticamente los programas de descentralización de las distintas coaliciones y candidaturas a la presidencia versus lo que luego han cumplido, y el cumplimiento es absolutamente contrapuesto a las promesas. Y una vez asumido de uno u otro color la coalición, siempre han habido buenas excusas, o más bien no buenas excusas, para no avanzar. Que el país está muy bien, no necesitamos descentralizar, se ha escuchado con frecuencia, o el país está muy mal, no es el momento de descentralizar. Entonces uno se pregunta, ¿cuándo es el momento? Si además lo comparamos con la gran y perseverante lucha para lograr a lo menos descentralizar políticamente con la elección de los gobernadores regionales, que tomó una década entera entre que se partió con la iniciativa hasta que finalmente se logró poner en práctica, con obstrucciones desde los partidos políticos, desde distintas coaliciones, sobre todo desde algunos jerarcas del gobierno anterior. Aquí no estoy tomando partido por los gobiernos, estoy diciendo lo que hemos aprendido. Donde a un mes y medio de la inscripción de las candidaturas a gobernador regional con sus respectivos programas, todavía estaban maniobrando, ocultando la posibilidad de postergar o hasta de suspender esta elección. En circunstancias que la experiencia internacional comparada demuestra que mientras no haya traspaso de poder político, no se desencadena, se promete pero no se desencadena la descentralización administrativa de competencias, menos la de recursos. Y si sobre todo lo comparamos con los otros países de la OCDE y lo más que atrasado que estamos en una situación de ser el país más centralizado de la OCDE, y sobre todo, si lo comparamos con los niveles de vida que tienen los seres humanos en distintos lugares de nuestro país, en alto contraste, las cifras que daba Tomás lo refuerzan. Entonces, el avance que, siendo perfectible, que logra la convención con estas propuestas, que repito, recoge una buena parte de lo que hicimos en la Comisión Presidencial del 2014 y una buena parte de nuestro grupo de los 23, más allá de la satisfacción que eso produce en este tema, esto es un paso histórico inédito que significa, sea cual fuere incluso el resultado del plebiscito, porque que Chile ya definitivamente no va a retroceder nuevamente a la condición de Estado altamente centralizado que tenemos. Respecto de la segunda pregunta, desde luego la propuesta de la convención deja situaciones no suficientemente definidas, no digamos abiertas, ambiguas, de cómo van a conversar las regiones, los gobiernos regionales con las autonomías, no solamente de los municipios, sobre todo también de los territorios indígenas. Si bien lo declara que eso lo va a regular la ley, pero entonces está muy por verse cómo lo va a dejar regulado, cómo se va a articular para que no sea una situación que genere demasiadas tensiones entre esos distintos niveles. Eso se cruza, por supuesto, con el tema que ya mencionaba Tomás, de la plurinacionalidad y de las autonomías indígenas, en donde yo creo que la esperanza es que la ley, en el evento del apruebo, o bien las correcciones de un nuevo proceso constituyente en el evento del rechazo, realmente se base en las buenas experiencias internacionales de países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda. El término de plurinacionalidad, a mi juicio, no nos debe quitar el sueño. Yo he estado en Canadá, en Nueva Zelanda, y hablan en forma normalmente de los First Nations, las primeras naciones. Suiza lo es, Francia lo es, España lo es.
Por lo tanto, mi apelación es que no nos compliquemos demasiado en esos términos o en esos slogans, sino que veamos cómo se regula bien, cómo se organiza y se armoniza bien lo uno con lo otro. Muchas gracias, Heinrich. Tomás, hay una pregunta también de Mariana para ti, que dice, uno percibe que se regionaliza con autonomías diversas, pero a su vez, en otros ámbitos como educación, se crea un sistema nacional de educación muy centralizado. ¿Cómo ves esto? Claro, es que esto es parte un poquito de lo que conversábamos hace un rato, que por una parte la Constitución, el nuevo proyecto de Constitución tiene un avance que es súper importante en cuanto a descentralización política, que es básicamente ejecución presupuestaria y tomar algunas decisiones ejecutivas, porque el nuevo Estado regional, el gobernador regional va a ser un representante del poder ejecutivo en la región, o sea, va a ser el poder ejecutivo en la región, y eso es lo que me parece súper bien. Son pocas las competencias que tiene para decidir y administrar sus propios asuntos. Y esta es una, por ejemplo. El Sistema Nacional de Educación, por ejemplo, lo más probable es que se regule por ley, pero lo más probable es que siga siendo altamente centralizado, con planes educativos regulados desde el Estado central y con presupuestos asignados también desde el gobierno central, lo que va, por supuesto, a complejizar bastante la ejecución del mismo. Ahora, estas cosas se tienen que regular por ley, por supuesto, y ahí será parte del debate parlamentario hacia dónde irá. Ahora, como decía, creo que esto es sin duda un avance. A mí una de las cosas que en caso de ganar el rechazo, me gustaría que se conservaran para un nuevo texto constitucional, ¿ya? Y por supuesto mejorar y avanzar incluso en ellas. Pero es una de las falencias. Yo he dicho en varios medios y he dicho varias veces que se me ha consultado que esta es la constitución de los sí, pero. Es como, hay descentralización, sí, pero en cuestiones como la educación queda total y absolutamente centralizado. Difícil que pensar que la región va a tener un plan educativo propio o priorizar ciertas cosas por sobre otras. En otros países que son federales, que acá no entiendo por qué no lo es, pero podría hacerlo perfectamente, queda súper establecido que los planes de educación pueden ser propios, eligiendo su propia malla curricular, por ejemplo, en las regiones. Cuestión que acá no va a ser, cuestión que acá tampoco va a ser posible, ¿ya? Bueno, hay otras cosas que también hacen llamativa la atención. Por ejemplo, que no toca mucho, si bien tiene un capítulo la Constitución de autonomía fiscal, no toca mucho, de hecho no toca para nada, cuánto es lo que puede recaudar la región, si es que puede recaudar la región o cuánto porcentaje de los recursos que la propia región genera tienen que quedar en manos del gobierno regional. Y eso la verdad es que a mí me parece que es lamentable porque creo que es crucial para cualquier paso en una dirección de una descentralización efectiva, que acá no está. Y que de hecho si a mí se me pregunta y me apuran un poquito, creo que ni siquiera hace falta una nueva constitución para que eso pudiese ser así. Sencillamente hoy, al día de hoy, con una ley de rentas regionales, perfectamente se podría señalar qué parte de los recursos recaudados por cada región tienen que quedar radicados en la región. Por ejemplo, esta nueva constitución no va a tocar en nada la ley de impuesto a la renta, que la ley de impuesto a la renta contiene básicamente solo impuestos nacionales, ¿ya? Impuestos que, y bueno, las municipales también. Hoy día se dan cosas que son bastante absurdas, como que yo puedo tener una planta faenadora de cerdos en Freirina, por ejemplo, generar todas las externalidades negativas que eso conlleva y tener mi casa matriz en Vitacura y pagar los impuestos municipales allá y tirarle pérdidas constantemente a la planta en Freirina, y la verdad es que Freirina no obtiene absolutamente ningún beneficio de ese desarrollo económico, sino que solamente se termina comiendo las externalidades negativas. Eso este nuevo texto la verdad es que no lo soluciona. Entonces, sí, descentralización, pero ¿hasta dónde? Un pequeño complemento ahí, un pequeño complemento. Cuando muchas veces exigiendo, pidiendo el cumplimiento de los programas presidenciales que yo mencionaba, nosotros decíamos, bueno, ya de una vez por todas generemos iniciativa para la ley de rentas regionales, cuyos contenidos estaban bastante en sus líneas básicas, bastante delineados, bastante avanzados, bastante consolidados. La respuesta siempre era, no, es que eso, siendo deseable, no se puede porque la Constitución vigente no lo permite. Y claro,
excusa fundada o no, pero excusa al fin, y el resultado está a la vista. Sí, claro. O sea, lo que pasa es que, bueno, la Constitución del 80, yo no soy un defensor de esta Constitución, pero ni de cerca. Yo soy de los que votó a prueba, convencido y con entusiasmo de poder por fin tener este debate constitucional. La verdad es que creo que se tendió mucho a la interpretación de un solo sector que utilizó esa interpretación para tener cambios. O sea, el principio de subsidiariedad, la verdad es que a mí no me parece nada malo, sino que es cómo se entendió ese principio de subsidiariedad lo que ha impedido ir avanzando. Ahora, se me quedó una cuestión en el tintero respecto a lo que preguntaba Mariana, por ejemplo. Esta Constitución tiene dos normas que son de toque subsidiario, o sea, normas residuales. Por una parte, como bien decía Heinrich, señala que cada cosa que pueda resolverse a nivel local debe privilegiarse el nivel local para que se resuelva. Pero por otra parte, hay una norma expresa en la Constitución que señala que todo aquello que no esté destinado expresamente al gobierno local queda en manos del gobierno central automáticamente. Y eso es otro ejemplo también de cómo pelean estos dos principios. Entiendo que el principio es progresivo para ir progresivamente asignándole competencias al Estado regional, pero a mí me hubiese gustado, por ejemplo, que las competencias que no quedaron asignadas a nadie hubiesen sido asignadas al gobierno regional automáticamente, que me hubiese parecido que era lo natural. Esto está, si mal no recuerdo, en el artículo 221, que señala que las competencias no expresamente conferidas a la región autónoma corresponden a la administración central sin perjuicio de las transferencias de competencias que regulan la Constitución y la ley. O sea, se puede ir legislando, efectivamente, pero es una pelea que hay que dar. En función, esto es el principio contrario de lo que existe en la Constitución de Estados Unidos hoy día, que todas aquellas cosas que no, y de hecho en la Argentina también está así, que todas aquellas cosas que no habían sido expresamente destinadas al gobierno federal quedan al nivel local. Acá nosotros tenemos la norma al revés. Oye, un muy pequeño complemento que yo creo que es bien importante. El ejemplo de las patentes comerciales. Actualmente, la regulación vigente permite que las empresas, que quede claro, no tengo nada contra las empresas, pero sí bajo una legislación tan altamente facilitadora para que las empresas que están instaladas, las grandes, las industrias en regiones, producen y extraen riqueza en regiones, pero pagan sus patentes comerciales en las 4 comunas acomodadas de Santiago, bien por ellas, pero no es justo echarle solamente la culpa a los empresarios, porque la legislación chilena permite que ellos opten dónde pagan su patente comercial. Eso debiera, por mandato constitucional, o a lo menos por la ley, ser perentorio para que a lo menos las patentes comerciales se paguen en el lugar, en el territorio donde las empresas producen. Hay cálculos que demuestran que un supermercado, no quiero dar los nombres, en cualquiera de nuestras regiones, paga menos impuesto patrimonial que un kiosco de diario. Entonces, no nos extrañemos que los municipios tienen por habitante 5, 10 y hasta 15 veces más recursos unos que otros. No puede ser. Y siempre se nos decía, no, es que eso no se puede porque la Constitución no lo permite. ¿Hasta cuándo? No, eso no tiene absolutamente ningún sentido. Y ahí te voy a complementar un poco, Heinrich, si me lo permite. Yo, bueno, como abogado en el ejercicio privado de mi profesión, tengo varios clientes que están específicamente en esa hipótesis. Y la verdad es que no se ahorran un peso en impuestos. Esto no es un ahorro, no es por un tema de ahorro tributario, sino que es por un tema de centralización de burocracia. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? No es que yo esté buscando un ahorro tributario, con esto me ahorro unos pesos, o que me voy a hacer tonto al municipio no sé, de San Fernando para pagar mi impuesto en Vitacura porque acaso es más barato. Eso no es así, sino que muchas veces son inversionistas que tienen sus casas matrices dentro de la multiplicidad de negocios que tienen en una comuna específica donde tienen una oficina que de repente ni siquiera es tan grande, donde sencillamente administran desde ahí. Entonces, entonces pagan todas sus patentes municipales ahí, pagan todos sus impuestos ahí, declaran ahí, se relacionan con el Servicio de Impuestos Internos de la Dirección Regional Oriente, por ejemplo, y hacen todo ahí por un tema de centralización de burocracia. Entonces, hace rato ya
que debiese haberse legislado, y esto es una pelea que se viene dando hace años, me consta, de que las patentes municipales por lo menos se paguen donde se ejerce efectivamente la actividad. Exacto. Y eso no está pasando. Y eso no es inconstitucional, obviamente. Eso no, podrán darlo como argumento, pero la verdad es que no veo absolutamente nada que lo obste. O sea, por lo menos yo. Voy a agregar otra pregunta de Mariana también, que pregunta, ¿qué facultades distintas tienen las asambleas regionales comparado con los cores? Las asambleas regionales entiendo que se introducen en la propuesta de la convención. ¿Qué diferente tienen con los actuales cores? ¿Saben ustedes? Bueno, hasta donde yo sé, pero aprovecho de saludar a quien pregunta, Mariana, me imagino que es Mariana Elwin, y por lo tanto la saludo porque en mis tiempos de rector y de ella, de ministra, tuvimos un trabajo muy fecundo, así que muchos saludos. Yo tengo la impresión, pero no la certeza, porque no integré la convención, que ha habido un afán de demostrar que todo lo que están proponiendo, o por lo menos determinados sectores, es nuevo, es distinto. Y por lo tanto hubo un afán de cambiar de nombres para que no aparezca nada con el mismo nombre de cómo está la situación actual. Puede que tenga cierta razón eso para generar la imagen, ahora sí hay algo nuevo y distinto. Pero en muchos casos, yo creo que en varios casos se podría haber mantenido el nombre de la institución perfeccionándola significativamente, incluso estructuralmente. Y eso yo creo que también puede ser válido para la comparación de los consejos regionales y de las asambleas regionales. En el fondo, las diferencias, hasta donde yo recuerdo, no recuerdo el detalle, no son sustantivas, no son estructurales, y yo entiendo, Tomás estará de acuerdo conmigo, que en el debate, en el proceso de evolución al interior de la convención, inicialmente la propuesta era que las asambleas regionales tuvieran también competencias legislativas, no solamente reglamentarias y normativas. Eso habría significado un modelo de Estado distinto. Y nosotros teníamos mucha preocupación que eso ocurriera porque creemos que, y ahí puede haber una diferencia con Tomás, un comentario que él hizo recién, ¿por qué no país federal? Los cálculos que nosotros hicimos, si damos el salto del país más extremadamente centralizado a país federal, estaría, ojo, asociado a un costo burocrático absolutamente excesivo y desproporcionado a los beneficios que ese cambio generaría. Y eso es válido para la potestad legislativa, es válido para el sistema de salud, de educación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que no habría pasado nada si se lo hubiera seguido llamando Consejo Regional, pero las facultades, como quedaron finalmente, no veo que sean significativamente diferentes. Hay algunas, la interacción con la Cámara de las Regiones, la interacción con los municipios, etcétera, pero no son, que yo entienda, estructurales. Bueno, aquí creo que sin ser especialista en cuáles son las competencias que actualmente tienen los CORES, la Asamblea Regional va a quedar convertido como una especie de poder legislativo de nivel local. Y digo una especie de poder legislativo y no un poder legislativo propiamente tal, porque competencias legales no tiene, ¿ya? Porque si no, ya no estaríamos dentro del ámbito del Estado regional, sino que ya seríamos federal, derechamente. Aquí, bueno, voy un pasito para atrás. ¿Qué diferencia el Estado regional del Estado federal? Que la diferencia del Estado federal es que cada Estado tiene un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial. Eso es un Estado dentro del Estado, ¿cierto? Eso para hacerlo en términos súper simples. La diferencia con el Estado regional es que acá
solamente se está descentralizando el poder ejecutivo, o sea, el poder legislativo sigue en manos del Congreso y el poder judicial sigue en manos del poder judicial, que ahora se llama sistemas de justicia, si es que este texto es aprobado, ¿cierto? Entonces, pero de todos modos se requería un consejo o la existencia de un organismo que fuese como el contrapeso del gobernador regional para que no se transformara como una especie de patrón de fondo o señor feudal, ¿cierto? Entonces, diferencias yo creo que van a haber numéricas de partida porque la Constitución establece con claridad que la cantidad de asambleístas regionales primero tiene que ser proporcional a la población que tiene. Pues vamos a tener regiones con muchos representantes y otras regiones que van a tener más bien poquito, ¿cierto? Por ejemplo, aquí va a ser súper difícil, por ejemplo, organizarse en esas regiones que tienen 100.000 habitantes contra aquellas que tienen 2 millones o 3. O sea, imagínense, en el caso de Santiago va a ser una asamblea de las regiones de, no sé, 500 personas quizás. Bueno, eso es un tema por legislarse para ser súper justo, la Constitución no lo resolvió, menos mal. Pero sí resuelve cuáles son sus atribuciones. Y hay una atribución que a mí me llama la atención, que es la potestad reglamentaria. Según el artículo 226 de la nueva Constitución, dice que son atribuciones de la Asamblea General dictar las normas regionales que hagan aplicables a las leyes de acuerdo regional. Entonces, esto a mí me da para pensar que las leyes de acuerdo regional van a tender a ser leyes que van a ser súper generales y que van a dar un amplio espacio de deliberación local, ¿ya? Lo que podría, por cierto, ya entrar dentro de lo que es la materia, por ejemplo, como decretos con fuerza de ley, decretos supremos, o sea, no van a ser decretos supremos, obviamente, porque serían decretos regionales, pero para tener una potestad reglamentaria importante en la medida que la ley se las confiera. Si la ley no se las confiere, no la van a tener sencillamente, ¿ya? Y esa podría ser una diferencia importante con los core. Además tienen, bueno, la facultad, por supuesto, de aprobar presupuestos, de ejercer también la potestad reglamentaria regional propiamente tal, y de fiscalizar las actuaciones de la administración regional. O sea, en propiedad uno podría hablar de que lo que se está haciendo acá es una especie, digamos, como un mini-mí del Congreso de las diputadas y los diputados, en el sentido que van a tener más o menos, se va a constituir como un contrapeso a la actuación del gobernador regional. Claro, pero el número no va a ser de los miembros de esa asamblea, no va a ser lineal de acuerdo a la población. Tú ves que el número de los actuales cores también es diferenciado relativamente según el tamaño de la respectiva región, el tamaño poblacional de la respectiva región. Claro. Bueno, la Constitución dice que debe ser lineal a la población. Lo dice. Ahora, bueno, todo eso está por legislarse, cómo se interpreta también, hay un espacio de margen más o menos amplio. Amigos, ya vamos convergiendo hacia el final. Yo quería darles dos impresiones y dejarles una reflexión. Primero, yo me estoy informando más ahora con ustedes y les transmito lo que escucho en materia de regionalización de la propuesta y de lo que ustedes proponen. Primero, que la convención no pone acento en esto y como atención a ustedes les parece positivo que esto esté más destacado. Y yo creo que en eso es destacable porque es una materia en que tenemos un cierto consenso nacional de que tenemos que hacer algo en esto. Creo que hemos llegado a eso. Las formas específicas en que esto vamos a avanzar no me parecen, sin embargo, igual de claras, ni en lo que está establecido en la convención, y perdón que les diga, pero también en lo que les escucho yo a ustedes. Por ejemplo, me parece que llegó el momento ya de presentar evidencias más claras. Por ejemplo, ustedes plantean la retención de ingresos en regiones para que las regiones tengan la facultad de tener más ingresos si generan más ingresos y utilizarlos con sus criterios. En principio yo digo muy bien, pero a ver, hemos medido exactamente qué implicaría esto si se hiciera en Chile de hoy. Por ejemplo, ¿no ocurriría que aumentaríamos las desigualdades
porque por supuesto que Antofagasta va a tener muchos ingresos más, pero tal vez la Araucanía mucho menos, y otras regiones más pobres. Entonces, yo escucho poco de cifras de qué pasaría. Y aquí aparece el tema de un fondo de solidaridad regional, porque yo creo que si se hiciera, tengo la intuición, no he visto los cálculos, que se producirían diferencias, pero se podrían compensar con un fondo de solidaridad grande, en cierta manera parecido al fondo municipal, con las contribuciones, pero en que la proporción del fondo de igualación sea mucho más alto, que es lo que no ocurre con los fondos municipales, que hace que las comunas ricas, Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, sigan teniendo ingresos mucho más altos que las comunas pobres en Contulmo, en Cañete, etc. Entonces, esto se podría corregir con un fondo de solidaridad mucho más grande. Esto lo sitúo solamente como ejemplos, pero lo que creo yo es que este es un tema que todavía tenemos al debe. Yo esperaría que aprovechemos esta unanimidad y probemos de ver evidencia más clara y proposiciones, también avancemos en proposiciones en las cuales tengamos un consenso. Les dejo esto para una última reacción de unos 3 minutos, si es posible, porque estamos casi en la hora. Pues podemos ir cerrando. ¿Algún comentario, Heinrich, Tomás? Sí, sí, un cordial contrapunto a tu última conclusión, que no quisiera que quedara como conclusión unánime, por lo menos no de mi parte. ¿Por qué digo cordial? Porque creo que estamos partiendo de premisas y de información distintas. Yo comprendo la aprensión que tienes tú en esto y que tienen muchos otros al respecto, pero la armonización de ingresos y de gastos públicos transformados en servicios de calidad mínima para todos los habitantes es el criterio guía que debe aplicarse, y así lo han hecho, repito, los países de Europa del Este, lo han hecho muchos otros países de la OCDE. Por lo tanto, el que los municipios y sobre todo los gobiernos regionales los estemos dotando vía ley de rentas regionales y otros de una mínima capacidad de generación de recursos propios. Yo los invito a leer los estudios y las propuestas que han hecho el BID, que ha hecho el Banco Mundial, que no son precisamente de inspiración ideológica extrema, y que nos hablan que esto aplicado en forma acotada incentiva la gestión de los niveles locales y regionales, para no estar por cualquier cosa viajando el alcalde acompañado del diputado que lo apadrina o del senador a pedir proyectos de migajas a la subdere, sino que la demanda hacia el Estado y el fisco central se modera, porque la respuesta es, bueno, genere en uso de las facultades que esta ley le da, genere recursos propios. Segundo, no es así de que estos recursos sean ilimitados como para que Antofagasta se la lleve toda como zona minera, corrigiendo desde luego lo que Tomás con mucha razón decía del teniente de Antofagasta, sino que es la combinación de distintas fuentes de financiamiento las que deben lograr esa regulación, esa armonización más equitativa. Y por último, me consta, porque eso lo hemos trabajado nosotros como Fundación Chile Descentralizado y se la hemos llevado a distintos ministros de Hacienda de turno, la propuesta de que está inspirado en el modelo de la Unión Europea, como yo decía adelante, de un fondo que es exactamente lo que tú dices, Ernesto, que falta. Pero resulta que la propuesta está incluso cuantificada, de un fondo de equidad
y solidaridad interterritorial, que significa que, por ejemplo, las regiones mineras no se las pueden llevar todas, no es así. Y que las regiones más dependientes, las comunas más dependientes, por razones de equidad como criterio guía y de solidaridad interterritorial, se llama textualmente así la propuesta, y uno de los principios que nosotros, no digo peleamos, pero insistimos bastante que la convención lo entendiera y lo instalara, es el principio de equidad y solidaridad interterritorial. Digo más, ese fondo de equidad y solidaridad interterritorial por ley está creado, ya está vigente, pero nunca se le ha dado los recursos para ponerlo en práctica. Ahora, sin digamos, idealizar la convención, estamos hablando solamente de descentralización, ahora ya no es la voluntad del ministro de Hacienda de turno, sino que sería un mandato constitucional que yo espero que se preserve, sea el resultado de apruebo o de rechazo, porque es uno de los instrumentos más sustantivos para avanzar en equidad de recursos por habitante a lo largo de todo nuestro territorio. Gracias, Henry. Tomás, la sí, última intervención. Sí, yo quería hacer el siguiente aporte a lo que decía Henry, que su respuesta me parece súper completa y la suscribo totalmente, que tú mencionaste en estos dos conceptos que son importantes, que es el de desigualdad en la distribución de los recursos, ¿ya? Y lo primero que quiero destacar, ya que hay los dos conceptos, es que desigualdad no es igual a justicia, ¿ya? Hay desigualdades que son justas, ¿ya? Y eso, esto es súper políticamente incorrecto decirlo, pero es así, ¿ya? Hoy día la desigualdad en Chile, sobre todo territorial, es injusta. ¿Por qué? Porque se producen recursos en cualquier lugar del país, se terminan pagando las patentes en Vitacura, y por lo tanto Vitacura termina siendo una comuna impresionantemente más rica que el resto de las comunas del país. Por lo tanto, esa es una desigualdad que es injusta. Pero una desigualdad provocada, por supuesto, en cuanto a la actividad productiva que se da en la misma región que se ejerce, es una desigualdad que a mi juicio es justa. Y como decía Heinrich, ya existen políticas de Estado y están también contempladas en la nueva Constitución para redistribuir estos recursos en exceso que se genera. O sea, nadie pretende, por supuesto, que en Antofagasta tengan un estándar de vida superior al de los alemanes, quedándose con absolutamente todos los recursos que se producen ahí, pero sí un porcentaje que por último sea acotado, que permita, por supuesto, que ellos se vean recompensados por la actividad que ellos mismos ejercen. Y esto es así, o sea, no solamente en los países capitalistas, o sea, Estados Unidos, lo que se vive en California o en Nueva York es totalmente distinto a lo que se vive en Alabama, por ejemplo, o en otros estados que pueden ser más pobres. Lo mismo pasa en España con Barcelona, y de hecho, del movimiento independentista de Barcelona, expresamente porque ellos tienen que mantener a otros lugares de España. Y también pasaba con mucha fuerza en lo que era la antigua Yugoslavia, donde los países del norte, que eran Croacia, terminaban manteniendo un poco a los del sur. Eso también va a pasar acá, ¿ya? Pero sí me parece que es justo que se genere precisamente cierto nivel de desigualdad en función de lo que cada región produce. O sea, sin perjuicio de respetar ciertos mínimos razonables, porque además ahí está precisamente el incentivo para generar nuevas actividades de negocio. El hecho de que yo me vaya a quedar con parte de los recursos y no tenga que ir constantemente donde el presidente de la República o el Congreso de los Diputados a pedir más plata para hacer un paradero negro, por ejemplo. O sea, eso es lo que nos enfrentamos hoy día. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Heinrich. En nombre del Centro Democracia y Progreso, les agradecemos mucho la participación. Creo que es un tema muy importante para el país y nos alegramos mucho de haberlo tenido ustedes para contribuir a este objetivo de generar mayor descentralización en el país y mayor justicia y desarrollo. Muchas gracias.